¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria, Señor? Le has coronado de gloria y de honra, Jesús. Te adoramos. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, su voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formó. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su espejo. Si Dios muestra quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer, un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los
otra vez. Lo buscas otra vez, Señor, con tu amor. Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Un honor, un privilegio estar nuevamente acá con ustedes compartiendo la palabra de Dios y también a través de los medios poder llegar a muchas familias y a muchas personas alrededor del mundo entero. Y estamos agradecidos porque a pesar de estos tiempos, para algo ha servido, para algo ha servido estas crisis que estamos viviendo, estas pandemias, estas cuarentenas, ha sido para llegar a través de los medios, a través de la internet, a través de Facebook, YouTube, a muchas personas alrededor del mundo y poder contactar nuevamente con ellas y conocer a nuevas personas. Y damos gracias a Dios por eso. Este año 2020 ha sido un año bien difícil y también un año muy extraño, ¿verdad? Un año de elecciones, por lo tanto un año donde nuestro país está experimentando luchas políticas por alcanzar el poder. También el año de la pandemia, un año que pasará a la historia por el año del coronavirus, y donde muchas personas han estado enfermas, han muerto, y muchas familias viven en crisis económicas, crisis familiares por el fallecimiento o la enfermedad de muchos familiares. Y bueno, para colmo, le dan el premio Mejor Compositor del Año a Bad Bunny. Es algo que le pone un tope muy singular a este año 2020. O sea, un año que va a ser inolvidable. Y bueno, yo quiero traerles una reflexión que tiene que ver mucho con el papel de la familia cristiana para las nuevas generaciones en medio de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Para eso quisiera ir a la palabra de Dios, al libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Josué 24, 14 y 15 dice así: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, te damos gracias porque sabemos que tu palabra nos enseña, nos instruye y nos lleva a ser mejores personas, porque sabemos que tu palabra es verdad. Bendícela en este día, permite que llegue a muchos corazones y que le sirva, Señor, para crecer a muchas personas, incluyéndome a mí. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Bueno, estamos en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, un libro que estamos en el último capítulo del libro, pero el libro, a través de todos sus capítulos, nos narra la historia de la conquista del pueblo de Israel, de la conquista de Canaán por el pueblo de Israel. O sea, cómo ellos echaron fuera a todos los cananeos, todos los habitantes de esas tierras, y se instituyeron en esas tierras y comenzaron a poseerlas. Estamos en la última etapa de esta conquista. Capítulo 24 nos narra esa última etapa. Ya Josué había terminado, ya había terminado la etapa de conquista y comenzaba la etapa de posesión y gobierno de la tierra prometida. También estamos en el contexto de esto que leíamos, estamos en la última etapa de la vida de Josué. Está próximo a llegar ya en los últimos días, en su ancianidad. Josué se estaba ya casi al morir, última etapa de su vida también. Y Josué, como líder político y militar de Israel, convoca a todo el pueblo y los reúne
por tribus, ¿verdad? Y vamos allí al principio del capítulo, dice que reunió Josué, en el versículo 1, todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. O sea, esta reunión no solamente era con Josué, era una reunión también delante de Dios. Y ahora Josué les va a hablar, pero no solo como el líder político y militar que él era. Mucho más allá, le va a hablar como su líder espiritual, como un profeta, ¿verdad? Instituido por Dios. Y vamos a ver en el versículo 2, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Así dice Jehová, Dios de Israel. O sea que Josué no va a hablar en nombre suyo. Todo lo que va a ocurrir en este capítulo, todas las palabras que va a decir Josué en este capítulo a su pueblo, no va a ser en nombre suyo solamente. Va a ser en el nombre de Jehová, en el nombre del Dios de Israel. Por lo tanto, Josué está jugando un papel como líder espiritual, como profeta de parte de Dios, un rol profético, ¿verdad? Y estamos viviendo tiempos en los cuales la iglesia está exigida, está llamada a jugar su rol profético. Es el momento exacto, no para endulzar el oído de las personas, para hablar lo que las personas quieren escuchar, sino es el momento exacto para hablar palabra de Dios. Palabra de Dios. Hace poco el domingo pasado escuchábamos el mensaje de la pastora que decía que la palabra arrepentimiento, que el mensaje del arrepentimiento se ha perdido de los púlpitos, se ha perdido de las iglesias por miedo a perder miembros, por miedo a perder entrada de dinero en las tesorerías de las iglesias, porque es verdad que las iglesias tienen que pagar muchas cosas, pero la iglesia no está llamada a eso. La iglesia está llamada a hablar palabra de Dios, a predicar palabra de Dios. A cuando vaya a confrontar a alguien, confrontarlo no con su propia sabiduría, sino con la sabiduría que viene de Dios, que está revelada en su palabra. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, el rol profético de la iglesia tiene que jugarlo. Es un llamado de Dios a que la iglesia sea profeta en estos tiempos. Y especialmente ese rol tenemos que jugarlo en nuestras familias. Estamos llamados a predicarle a nuestros hijos, a enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, a formar nuevas generaciones fundamentadas en el Evangelio, fundamentadas en la ley de Dios, en la ley moral, en la ley ética que nos enseña su palabra. Seguimos aquí en el capítulo 24 de Josué y en los versículos del 2 al 13, Josué, o sea, Dios por medio de Josué le recuerda a Israel sus raíces idólatras, ¿verdad? Allí comienza a decirle, vuestros padres que habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, vuestro padre Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños, Bueno, ahí comienza Josué a hacer un recuento de todas las raíces idólatras que tenía el pueblo de Israel. Desde los antepasados de Abraham hasta cuando el pueblo estuvo en Egipto y adoptó aquella cultura y aquellos dioses que habían en Egipto. Y incluso hasta cuando estuvieron en el desierto. Que a pesar de que Dios estaba con ellos, ellos se hicieron ídolos en el desierto. O sea, el pueblo tenía raíces, tenía antecedentes de idolatría. Y eso Dios se los recuerda. Pero también, a través del capítulo, de los versículos del 2 al 13, Josué y Dios le recuerdan al pueblo todo lo que Dios ha hecho por ellos y todo lo que Dios les ha dado, todos los beneficios que Dios les ha dado. Y por último, les advierte del peligro de la idolatría en esta nueva etapa que iban a comenzar a vivir, que era la etapa ya no de conquista, sino de posesión y gobierno de las 12 tribus en la tierra prometida.
en todo Canaán. Por eso le dice, ahora pues, y les enseña la única manera de luchar y vencer contra la tentación, que es la idolatría. ¿Verdad? Allí en el versículo 24, perdón, en el capítulo 24, en el versículo 14 dice, ahora pues, y le dice, la única manera de vencer la idolatría, la única manera de luchar contra ese mal es temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. A eso es lo que dice el versículo 14. Dice, temed a Jehová. Temed a Jehová. El temor a Jehová significa respeto, reverencia, admiración y obediencia. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la consecuencia directa del temor a Jehová es el servicio, es el compromiso con Él. Cuando hablamos de servicio estamos hablando de comprometernos. Uno sirve con lo que se compromete, ¿verdad? La consecuencia directa del temor a Jehová es el compromiso con Él, es el servicio a Él. Y hay una manera única de servirle. Dice la palabra de Dios aquí, con integridad y en verdad. Con integridad y en verdad. Esta es la combinación indispensable para servir a Dios. Esta es la combinación indispensable para servir a Dios. No existe otra. Esto no ha cambiado. No puedes servirle y adorarle a Él solo con uno de estos dos elementos, con uno de estos dos principios. Tienes que combinarlo, ¿verdad? Dice para Jesús le decía a aquella mujer allí en el pozo, decía que los verdaderos adoradores tienen que adorar a Dios, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es algo parecido, ¿verdad? O sea, hay una combinación para servir, para adorar a Dios. Y es integridad y verdad. La integridad, ¿qué cosa es? Es la obediencia a la ley. Se está refiriendo a la obediencia a la ley. Es la renuncia al contexto inmoral que nos rodea, donde se ha institucionalizado el pecado. Y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Queremos servir con integridad, si queremos adorar a Dios, nuestra integridad, eso es adoración, ¿verdad? Es un estilo de vida íntegro delante de Dios, porque le tememos, porque lo respetamos, porque lo admiramos, porque le conocemos y sabemos que Él nos ama de tal manera que dio a su Hijo por nosotros. Y eso nos provoca a nosotros como consecuencia deseo de adorarle, deseo de servirle, deseo de ser íntegro, de vivir una vida íntegra, moral y éticamente, de practicar los valores que su palabra nos revela. Vivimos en un contexto moral y ético muy contrario a lo que la palabra de Dios, a lo que Dios nos revela en su palabra. O sea, muy contrario a Dios, muy opuesto a Dios. Jesús decía que el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, él es el príncipe de este mundo y él ha moldeado este mundo de tal manera que el mundo es contrario completamente. Los principios que rigen este mundo son principios que son contrarios completamente a los principios que rigen el reino de los cielos. Por lo tanto, si queremos servir a Dios con integridad, tenemos que ir contrario, tenemos que nadar en contra de la corriente. Y eso significa renunciar a las propuestas de una sociedad que la palabra de Dios revela inmoral. Los valores de esta sociedad se oponen completamente a los valores del reino de Dios. Aquí se ha institucionalizado el pecado. Se ha
legalizado. Y hoy a lo bueno le llaman malo, a lo que nosotros practicamos para ellos es algo anticuado, es algo pasado de moda, es algo obsoleto, es algo que es risible. La gente se ríe de los cristianos, se burla. Pero la palabra de Dios dice que no me avergüenzo del evangelio porque yo he conocido que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, que estamos llamados a vivir una vida, si queremos servir, tenemos que servir con integridad, una vida íntegra, ¿verdad? Y practicar lo bueno, lo que Dios enseña que es bueno, aun cuando vaya en contra de la corriente de este mundo. Y la verdad, decía, con integridad y verdad. Estos dos van combinados. No puedes servir a Dios solamente con integridad, olvidando la verdad, como muchos hacen. Muchas personas que son íntegras moralmente, pero enseñan otra verdad, no la verdad de Dios. Y otros que enseñan la verdad de Dios, pero no son íntegros. Esto tiene que combinarse. Son dos elementos que se combinan para adorar, para servir a Dios realmente. Es la única manera de servir a Dios. Y la verdad, ¿qué cosa es la verdad? ¿Qué es la verdad? Le preguntaba Pilatos a Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿Da? Y Jesús le enseñaba a sus discípulos, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué es la verdad? ¿A qué verdad se refiere? ¿Cómo servimos a Dios con la verdad? Bueno, la verdad es la realidad existencial que rige la vida. De ella depende mi posición y mi convicción, incluso mi estilo de vida. La Biblia nos enseña que la verdad no es una teoría, que la verdad no es un concepto personal, que la verdad no es una corriente filosófica y mucho menos que la verdad es relativa. En nuestro mundo posmoderno impera el relativismo. Todo es relativo. No existe en absoluto. Cada persona elige su propia verdad. Y esto está derivando en un caos. Está derivando en un caos. Hoy vemos las nuevas generaciones y es todo para ellos un problema de percepción. Su verdad es lo que ellos perciben de la realidad. No hay nada que rija la realidad. Es lo que las personas perciben de ella. Si yo percibo que esto es bueno, aunque sea malo para ti, para mí es bueno. Y es mi verdad. Y punto. Ahora, pero la Biblia nos enseña que la verdad es absoluta. Y que está en correspondencia con nuestra experiencia como seres humanos. La Biblia nos enseña que la verdad es evidente, que es coherente. La verdad es lo que sabemos que funciona y por lo que estamos dispuestos a renunciar a lo que no funciona. La verdad no es algo. La Biblia, eso es lo que nos enseña la Biblia, que la verdad no es algo, sino un alguien. La Biblia nos enseña que la verdad tiene un nombre y se llama Jesús. La verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Entonces, Jesucristo es la revelación de la verdad. Cuando estudiamos, cuando vemos, cuando conocemos la persona de Jesucristo, se nos está revelando la verdad absoluta de Dios. Se nos está revelando la forma, el estilo, la convicción que Dios quiere que nosotros tengamos, la manera de vivir que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Aquí Josué, o sea, Dios a través de Josué está siendo claro. Si quieren servir a Jehová, si quieren, el temor a Jehová significa servirle con integridad y en verdad. O sea, la verdad también es una posición existencial. En verdad. Usted puede estar o en verdad
o es mentira. No hay término medio. Y solamente hay una verdad, se llama Jesucristo. Solamente en Cristo podemos servir a Dios. No hay otra forma de servir a Dios. Ahora bien, lo tercero que dice Josué aquí, o sea, dice, lo primero es temer a Jehová. Lo segundo, servirle con integridad y verdad. Y lo tercero, que quiten la idolatría. Que quiten la idolatría. O sea, dice allí, quita de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Repito otra vez la palabra, servid a Jehová. O sea, quitar la idolatría. No se puede servir a Dios con idolatría en nuestros corazones. Quitad a la idolatría. No significa no dejarse contaminar. No dejarse contaminar con la tradición. No dejarse contaminar con la herencia que hemos recibido de nuestra cultura, o de nuestra familia, o de nuestro país, o de la sociedad en la que vivimos. Viene a mi mente Daniel, el profeta Daniel, y aquellos muchachos que llegaron a una tierra extraña deportados, siendo extranjeros, y llegaron allí, y ellos fueron escogidos, y lo único que pidió Daniel es que no quería contaminarse con la comida del rey. Y puso a prueba. Le dijo, pruébenme ahora. Durante este tiempo ustedes me prueban, y si esto no da resultado, entonces yo hago lo que ustedes quieran, pero yo lo que no quiero es contaminarme. Si no mal recuerdo, está en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 8, dice, no me voy a contaminar. O sea, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y estamos llamados a vivir en medio de un mundo lleno de contaminación sin nosotros ser contaminados. Es una misión casi imposible. Pero con Cristo nada es imposible. ¿Verdad? Quitar la idolatría es lo que le dice Josué al pueblo. Quiten la idolatría de en medio de ustedes. No se contaminen. Miren hermanos, vivimos en estos tiempos, ya en nuestro contexto actual, vivimos los tiempos de mayor nivel y complejidad de idolatría de la historia. Nunca antes ha habido tanta idolatría. Aunque ya los hombres no adoran casi ya los muñecos de palo, de yeso, de piedra, como quiera, ya eso como que han pasado de moda, ya eso es parte de lo que le llaman ignorancia. Pero hay nuevos estilos de idolatría, nuevas formas de idolatría. Y es que el relativismo, lo que hablábamos ahorita, la falta de una verdad absoluta, conduce a la gente a que sea seguidor y servidor de sus propias percepciones. Y los convierte en idólatras y en ególatras. Yo sirvo, yo me comprometo y yo me consagro a lo que yo creo y yo entiendo que es la verdad. Y como la verdad es tan relativa en medio de este mundo, para muchas personas, para la mayoría de las personas, entonces la mayoría de las personas es idólatra. Y la iglesia no solo está en la capacidad, sino está en la obligación de levantar su voz profética y llamar a que la gente deje la idolatría. Incluso mucho de esta idolatría se ha colado dentro de la iglesia. Existe un movimiento, no sé cómo llamarle, ¿no? Pseudo cristiano. Y no me quiero meter mucho en eso, pero que se aleja de la verdad y que no se compromete en la predicación de la verdad. Y eso lleva a la gente a la idolatría
¿Se compromete más con la exaltación del hombre? ¿O se compromete más con los shows mediáticos que con la predicación de la palabra de Dios? Y como iglesia, como institución, tenemos que tener cuidado en lo que estamos cayendo, porque nuestro compromiso tiene que ser firme con Dios. Estamos llamados a servir en integridad, en verdad, y a echar lejos de nosotros cualquier indicio de idolatría. Luego en el versículo 15, Josué pone a este pueblo en una posición bien difícil. Le dice, y si mal los parece servir a Jehová. O sea, ya comienza Josué a poner al pueblo a definir cuál va a ser su identidad en Canaán. ¿Por qué? Porque nuestra identidad va a ser definida por el objeto de nuestro compromiso. Nosotros vamos a ser identificados con aquellos que nos comprometemos, con aquellos que servimos. Y allí Josué le está diciendo, si mal les parece servir a Jehová, ¿y por qué? ¿Por qué puede parecerles mal a ellos servir a Jehová después de tanto que ha hecho Jehová por ellos? De tanto que Dios les ha dado a ellos, de tantas victorias de las cuales ellos han sido testigos, de tantos milagros. ¿Por qué puede parecernos a nosotros mal esto? Simple. Por la presión o la influencia social que son muy fuertes, especialmente en nuestros tiempos, y especialmente para nuestros hijos en las escuelas y en sus círculos de amistades. A ellos les puede parecer mal servir a Dios. ¿Por qué? Porque se mueven dentro de un círculo que define a Dios como algo estúpido o algo arcaico y no como la verdad absoluta que es. O sea, en un momento determinado, por la presión en nuestros centros de trabajo o a nuestros hijos en las escuelas o en su círculo de amistades, predicar, hablar o servir a Dios o adorar a Dios puede parecernos mal o puede parecerles mal. Nosotros estamos llamados a fortalecer la fe en nuestra familia, en el seno de nuestra familia, especialmente a las nuevas generaciones. ¿Verdad? Y después Josué le dice, si mal les parece servir a Dios, escojan hoy a quién van a servir. Escojan hoy, escojan ustedes a qué Dios van a servir. Escojan. Es su decisión. O sea, y esto significa dos cosas. Primero, hay muchas opciones, especialmente hoy para nuestros hijos. Son muchas las opciones y diversas en este mundo globalizado a la hora de escoger a quién se va a servir. Demasiadas opciones. Demasiadas opciones. Pero aquí está clara la palabra. Tenemos nosotros y los que nos rodean, nuestros hijos especialmente, a los cuales me estoy refiriendo hoy, la libertad. O sea, esto también significa el versículo. O sea, significa dos cosas. Primero, que hay muchas opciones. Y segunda, que tenemos libertad para escoger. Y esta libertad es entre comillas. Tenemos libertad para escoger. Y esta libertad, Josué le está diciendo, tienen libertad para redefinir sus compromisos. Son tiempos de definición, mi hermano. Son tiempos en que tenemos que definir con quién estamos comprometidos, con qué estamos comprometidos. Es tiempo de que la iglesia defina cuál es su identidad. ¿Con quién se va a comprometer? El llamado cuerpo de Cristo. Ahora, dice después Josué, termina diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Independientemente de cuál sea la decisión que tú o que ustedes tomen, dice Josué,
Ya yo he hecho mi elección. Ya yo he escogido. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy más que nunca estamos llamados a hacer una decisión responsable como la que hizo Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios me les bendiga mucho y que tenga una semana llena de bendición y llena de Dios principalmente.